Oseas capítulo 14, versículo 1 al 9. Oseas 14, 1 al 9. Qué tremendo libro este de Oseas, qué tremendo profecías de Oseas. Dios nos ha enseñado mucho a través de ese libro. Así que Oseas capítulo 14, versículo 1 al 9. Saldrá a las pantallas, no sé si tienen problemas con la computadora, pero saldrá a las pantallas de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los labios entiendan estas cosas, los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Padre, bendícenos, Señor, con tu palabra, entendiendo tu palabra como lo hemos hecho hasta ahora, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de recorrer toda esta profecía. Gracias porque hemos visto tu amor. Gracias porque hemos visto tu amor en cada paso y cada parte de ella. Te suplicamos que tú nos muestres nuevamente tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Uno de los mitos que quizás ya no hay, por lo menos que se fueron disipados de nuestra mente, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Hemos contestado eso una y otra vez, porque muchas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios fuerte, que no perdona, que solamente está para juzgar, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia y de bondad, y a veces se pinta ese Dios del Antiguo Testamento solamente como ese Dios juez que viene a destruir y a batallar. Hemos visto en el libro de Oseas que no es así. Hemos visto que no, hemos visto que realmente lo que Dios hace es llamar al pueblo constantemente para que el pueblo regrese a Él. Por ejemplo, vimos en unas semanas pasadas, Oseas 11:8, que Él dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Atma? ¿Cómo podré tratarte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. Cuando nosotros vemos el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios de gracia y misericordia. No podemos olvidar que quien envió a Cristo fue el Padre. Quien envió a Cristo fue el Padre. Y dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y muchas veces vemos a ese Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor y el Dios del Antiguo Testamento como un Dios juez, pero a veces no recordamos que es el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento mostrando su misericordia. Lo vemos también en Jeremías. Jeremías capítulo 2, el Señor le dice: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados para que se hayan alejado de mí?
si nosotros vemos cada profecía del Antiguo Testamento, vamos a ver algo repetitivo. Es Dios amando al pueblo y el pueblo huyendo de Dios. Dios amando al pueblo y el pueblo huyendo de Dios. Pero aquí, después de demostrarnos con Gomer y Oseas la relación de Cristo con su pueblo, y después de hablarnos de que la falta de conocimiento es lo que está haciendo la destrucción de todo lo que conocemos, este último capítulo, ¿cómo usted cree? Después que Dios ha mostrado desde el capítulo 4 hasta el capítulo 13 que el hombre ha pecado contra él, Dios hace una invitación hermosa. Y lo primero que vemos aquí es una invitación al arrepentimiento verdadero. Miren la gracia de Dios. Miren la gracia de Dios. El hombre sigue pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. ¿Qué se merece el hombre por todo el pecado que ha hecho? Muerte. Muerte. Pero sin embargo, Dios hace algo distinto. Y cuando vemos en ese primer punto que nos habla este texto, es que Dios hace una invitación al arrepentimiento verdadero y dice el versículo 1. ¿Cómo comienza el versículo 1? No sé si saldrá, imagino que saldrá en las pantallas. ¿Cómo comienza el versículo 1? Regresa. 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 La Biblia de las Américas dice, vuelve. Vuelve. ¿Quién está lejos, Dios o el hombre? El hombre está lejos. Y Dios, en vez de decirle, bueno, mereces la muerte, te voy a dar lo que te mereces, Dios hace una exhortación y le dice, vuelve. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron ¿qué? Caer. Mis hermanos, ese texto nos contesta muchas preguntas y una de las preguntas más importantes es ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Porque el pecado nos hizo ¿qué? Caer. El pecado nos hizo caer. Y usted sabe que cuando estamos en pecado, no arrepentido y sabemos que hemos pecado contra alguien, a veces tendemos a escondernos. O vemos a alguien que decimos, diantre, que déjame esconderme. Y si nos preguntamos de dónde sale eso, ¿qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó contra Dios? Se escondió. Se escondió. Entonces Dios le está diciendo, en el punto donde estás en ese punto porque tus pecados te hicieron caer. Mis hermanos, esto es importante. Si ustedes ven, dice, tus pecados te hicieron ¿qué? Caer. La causa por la cual vas a caer es porque tus pecados te llevan a la caída. Nosotros creemos que el pecado va a ser algo en nosotros tan bueno y tan bueno y tan bueno y tan bueno que nos va a traer mucha diversión. Pero realmente lo que Dios está diciendo, el pecado te va a llevar. Si el que vive en pecado solamente tiene un destino, y es la caída. Va a caer. Pero dentro de todo, mire lo que dice, regresa, oh Israel, ¿a quién? Al Señor, ¿quién? Tu Dios. Una de las cosas que yo le decía a una hermana es que a veces nosotros tendemos a escuchar la Biblia, a escucharla. Y que a veces nuestro estudio es escucharla. Y ponemos un capítulo y lo escuchamos. Yo le dije a esa persona, tú nunca vas a conocer a Dios así. Nunca. Porque aunque el audio de la Biblia te puede ayudar, y para cuando no hay nada, el audio es lo mejor. Hay muchas personas que no tienen lugares donde tienen la Biblia. Hay personas que no tienen la Biblia escrita y la escuchan. Pero nosotros que tenemos la Biblia escrita, escucharla no nos deja ver muchas cosas. Porque ese texto a simple vista quizás no dice mucho, pero el Señor le está diciendo, regresa, oh Israel, al Señor
tu Dios. A tu Dios. O sea que Dios le está diciendo a ellos, yo siempre he sido tu Dios. Tú me abandonaste, pero yo a ti ¿qué? ¿Qué usted cree? ¿Qué Dios le está diciendo? No. Tú me abandonaste a mí, pero yo a ti no te abandoné. Tú quisiste olvidarte de mí, pero yo nunca me olvidé de ti. Yo soy tu Dios. Regresa. Vuelve. Versículo 2 nos da y se refuerza eso. Mira lo que dice el versículo 2. Presenta tus ¿qué? Confesiones. Y vuélvete al Señor. El Señor es tan bueno que hasta nos dice qué tenemos que decir. Nos dice hasta lo que tenemos que decirle. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Escuchen eso. Él estaba consciente, y eso es Oseas, estaba consciente que el pueblo viviendo en pecado, ¿qué va a pasar con sus alabanzas? No van a ser recibidas. Una de las cosas que yo le decía cuando estábamos evangelizando ayer, es que yo me encontré con muchas personas que dicen, yo oro todos los días. Y cuando uno va a evangelizar personas, no es que yo oro todos los días, yo todas las noches oro. Y todas las noches yo oro al Señor y pido por mi familia y oro y oro y oro. La mayoría de las veces que yo hablé con alguien ayer me decían que oraban todas las noches. Y yo le decía, ¿y usted sabe que Dios no contesta todas las oraciones? Usted sabe que es la Biblia que me dice cuáles son las oraciones que Dios contesta. Usted sabe que usted puede estar orando por 10 años, 15 años, todas las noches y Dios no contestar ni una sola oración de la que usted ha hecho. Usted ha podido pedir por su familia todos estos años y Dios nunca haberlo escuchado. ¿Qué usted cree que hacían las personas? Se quedaban. Yo le decía, un punto importante en la oración es que la oración se hace en el nombre de Jesús. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Es que tú ni yo nos merecemos que Dios nos conteste ni una sola oración. Porque el pecado nos aparta de Él. Y necesitamos el perdón de pecados. Necesitamos que alguien nos perdone. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos buscar a aquel que es el único que puede perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y en el nombre de ese que tomó mis pecados y los llevó a la cruz y los limpió, en el nombre de Él es que yo puedo presentarme a Dios en petición. No por mí mismo. Significa que si yo no le he entregado mi vida a Él, si yo no me he arrepentido de mis pecados, si Cristo no me ha perdonado, Dios no va a escuchar ninguna de mis oraciones. Porque las oraciones se hacen en el nombre de Cristo. ¿Qué significa en el nombre de Cristo? Por los méritos de Cristo. Por la obra de Cristo en mi lugar, Dios escucha mis oraciones. Y las tuyas también. Las tuyas también. La única manera en cómo Dios escucha las oraciones es cuando el Cristo que nos salvó intercede por nosotros. Entonces aquí Él está diciendo, Señor, perdona todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados está pidiendo perdón? Todos nuestros pecados. Y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Si ustedes ven, Él está diciendo, yo te pido perdón, pero también te estoy diciendo, por favor, recíbeme. Porque si yo solamente le pido perdón y no ruego al Señor que me reciba, ¿qué voy a pensar? No, ya con pedirle perdón al Señor está bien. No, lo importante del arrepentimiento no es simplemente yo arrepentirme, es que Dios me reciba. Entonces Él está diciendo,
presenta tus confesiones, vuélvete al Señor, dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Versículo 3. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestro Dios, nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran. Wow, qué oración esa, ¿eh? ¿Qué oración esa? Oseas le está diciendo al pueblo, Asiria no puede salvarnos. Nuestros caballos de guerra no pueden salvarnos. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Solamente en Él. Entonces, ¿qué Dios le está diciendo a ellos? ¿Sabes qué significa la palabra vuelve? Significa arrepiéntete. Significa arrepentimiento. Arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es una que se ha viciado mucho. Es una que se ha viciado mucho. Y el Nuevo Testamento nos dice qué significa el verdadero arrepentimiento. Recuerden que el Nuevo Testamento me interpreta el Antiguo Testamento. Cosas que yo veo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo expande. El Antiguo Testamento me dice arrepiéntete, pero el Nuevo Testamento me dice cómo es ese proceso de arrepentimiento, aunque en el Antiguo Testamento también está. Uno de los lugares, y esto es sumamente importante, mis hermanos, uno de los lugares donde más claro está el arrepentimiento es en 1 Corintios 7, 8 en adelante. 1 Corintios 7, 8 en adelante. ¿Usted quiere saber cuáles son las características de un verdadero arrepentimiento? Para analizar si realmente usted se ha arrepentido o alguien está en arrepentimiento. Pablo dice, y saldrá a las pantallas, en 1 Corintios 7, 8, de la Nueva Traducción Viviente dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pablo le está diciendo, yo le envío una carta fuerte. Yo le envío una carta fuerte. Y Pablo le está diciendo, no lamento haberles enviado esa carta. Aunque al principio sí me lamenté, porque sé que le causó dolor durante un tiempo. Pablo envió una carta y ellos dijeron, esta carta tuya es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Yo he escuchado a gente que me ha dicho, yo soy mi mayor crítico. Escuche bien, yo he escuchado gente que me ha dicho, yo soy mi mayor crítico. Yo soy mi mayor crítico. Dirían los pentecostales, es una mentira ¿de quién? Del diablo, de Satanás. No, tú no eres tu mayor crítico. Porque la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Engañoso. Y nosotros somos peores de lo que nosotros creemos. Nosotros no fuimos diseñados para ser el mayor crítico. Porque si yo soy mi mayor crítico, ¿para qué necesito qué? La Biblia. Si yo soy mi mayor crítico, ¿para qué está la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Todos nosotros mirando como un espejo a cara descubierta, ¿qué? La gloria de Dios. Somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria por el Espíritu a la imagen de Cristo. Entonces, ¿quién es? Es segunda de Corintios, en vez de 1 Corintios, es segunda de Corintios. Así que si están buscando primera, no, es segunda de Corintios. Perdónenme. Así que, ¿quién es el mayor crítico? Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 17? Santifícalos en la verdad. ¿Tu palabra es qué?
¿Verdad? ¿Quién muestra todo mi pecado? La Biblia. La Biblia. Entonces el problema es que nosotros, cuando alguien nos dice y nos confronta, es que tú estás pecando, nos molestamos. No, nos molestamos. Todos, no, bueno, por lo menos la mayoría, yo sí. Nos molestamos. Y cuando nos molestamos es porque realmente nuestro orgullo está compitiendo con lo que nos están diciendo y no nos quieren que nos hablen duro. No nos quieren que nos hablen duro. Y Pablo le está diciendo a ellos, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. En otras palabras, oye, pero pastor, ¿tú te arrepientes de haberle hablado así? No, no me arrepiento, está diciendo Pablo. No me arrepiento. Obviamente Pablo no los ofendió, pero Pablo sí, la carta está fuerte. Pablo le está diciendo, es que ustedes tienen... oye, un muchacho está con su madrastra. Un muchacho está con su madrastra. Pablo le dice en la primera carta, eso ni aún se nombra. Ustedes están cometiendo pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. Ni los gentiles hacen eso. Pero esa carta severa, esa severidad de la carta, mira lo que dice el versículo 9 de 2 de Corintios 7:9. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Cuál es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga? ¿Cuál? Las características que puso antes. ¿Cuáles fueron? Arrepentimiento y y cambio de conducta. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. La persona que dice que se arrepiente, pero sigue en la misma conducta, no se arrepintió. No se arrepintió. Ahora, no estamos hablando que no está luchando. Sí está luchando. Pero uno ve unos destellos de lucha. Oye, esa persona está luchando, tiene unos destellos de lucha. Uno ve que a veces obedece, a veces no obedece, pero tú ves, no, ese hombre está luchando o esa mujer está luchando. Pero ahí Pablo está diciendo, miren, el verdadero dolor está diciendo, ahora me alegro de haber enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no le hicimos daño de ninguna manera. ¿Por qué no le hicieron daño? Porque el dolor los llevó al arrepentimiento. Pero miren lo más peligroso del versículo 10. Miren lo más peligroso del versículo 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja ¿de qué? Del pecado. Y trae como resultado ¿qué? Salvación. Alejamiento del pecado. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero miren la otra tristeza. Dice, hermano, esto es importante. Miren la otra tristeza. Pero la tristeza del mundo, la cual le falta ¿qué? Arrepentimiento, resulta en muerte. Si ustedes ven, él está hablando de tristeza. Él está diciendo, hay dos tristezas. Hay dos tristezas. Como tres tristes tigres van. Hay dos tristezas. Una, y hablarlo, una tristeza, un dolor. Oye, yo hice eso mal. Qué mal yo hice eso. Una tristeza, un dolor. Pero ¿cuál es la tristeza que Dios provoca en el hombre? Cuando esa tristeza lleva a un arrepentimiento de corazón, un cambio en el corazón. Y dice, yo no puedo seguir haciendo eso. Yo no puedo, Señor. No voy a seguir pensando así. No puedo seguir pensando así.
Y después esa tristeza que lleva un arrepentimiento del corazón, ¿qué pasa con la conducta? Trae un cambio de conducta. Pero hay una tristeza que no lleva al arrepentimiento, que no lleva al cambio, la cual le falta arrepentimiento. ¿Y qué resulta en esa tristeza que le falta arrepentimiento? Mis hermanos, eso es importante. Porque el verdadero arrepentimiento produce cambios. Y cuando nosotros somos creyentes, no estamos hablando de arrepentirnos para salvación. Pero estamos hablando de arrepentimiento aún cuando vamos a leer la Biblia. Señor, por ejemplo, Señor, yo me arrepiento de que no estoy leyendo la Biblia. Yo me arrepiento de eso. Yo estoy triste, tengo un dolor profundo porque no le estoy dedicando tiempo a tu palabra. Yo estoy arrepentido. Ahora usted sabe cómo yo sé, y usted sabe, para evaluar su vida, que ese arrepentimiento es verdadero. Cuando viene acompañado de un cambio de ¿qué? De conducta. Pero si usted se ha quedado y yo me he quedado en el tristeza porque sé que estoy mal, pero no un cambio de corazón y un cambio de conducta, Dios está diciendo, esa tristeza resulta en muerte espiritual. Mis hermanos, la persona que se arrepiente obligatoriamente cambia, porque la palabra arrepentimiento significa transformación. La palabra literal arrepentimiento significa transformación. O sea que cuando Cristo le está diciendo en Oseas, arrepiéntense, Cristo no simplemente le está diciendo vengan, vengan. En español nosotros podemos decir vuelve. Y podemos entender que simplemente Cristo le está diciendo vuelve. Pero realmente Cristo no le está diciendo simplemente vuelve. Cristo le está diciendo que lo que ustedes están viviendo provoque una tristeza en sus corazones. Que la manera en cómo están viviendo lejos de Dios le provoque una tristeza. Y que esa tristeza sea tan y tan profunda que traiga un cambio en su corazón. Y que ese cambio en su corazón al final va a cambiar su conducta. Mis hermanos, miren el orden. Miren el orden. Si puedes poner el 9, por favor. Miren el orden. Dice que todo comienza con dolor. Y después del dolor va el ¿qué? Arrepentimiento. Y después del arrepentimiento va el ¿qué? El cambio de conducta. Pero como dice el libro de Cambio Profundo, que a nosotros nosotros queremos ir flash, queremos siempre coger atajos. ¿Qué es lo que nosotros queremos primero? ¿El dolor, el arrepentimiento de corazón, el cambio del corazón o el cambio de conducta? ¿Qué queremos primero? El cambio de conducta. Yo quiero que mis hijos cambien su conducta. Yo quiero que mi esposa cambie su conducta. Yo quiero cambiar mi conducta. ¿Cuántos no queremos cambiar nuestras conductas? Queremos cambiar nuestras conductas. Sabemos que hay cosas que tú y yo pensamos que decimos, yo no puedo ser cristiano pensando esto. Queremos cambiar conducta. El problema es que nosotros queremos un atajo, queremos cambiar la conducta externa sin el proceso del arrepentimiento. Y el proceso del arrepentimiento es una tristeza de corazón, un cambio de voluntad en el corazón y un cambio de conducta. Entonces nosotros queremos el cambio de conducta. Por eso, como dice el libro de Cambio Profundo, por eso es que los cambios no son profundos. Por eso es que los cambios no son profundos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le decimos a alguien, ven al estudio bíblico. Que tengo una persona en mente. Y la esposa debe estar riéndose ahora. Porque ni voy a mirar para no de esto a alguien. Venimos y decimos, ven. Y esa persona dice, un ejemplo, esa persona viene y dice, voy a empezar a ir. Y empieza a venir. Porque sabe que tiene que cambiar su conducta.
Pero ¿sabes qué va a pasar si solamente esa persona cambia su conducta? ¿Cuánto le va a durar ese cambio? Poco. Y aún puede comenzar a venir de manera religiosa. Estoy diciendo el estudio bíblico como un ejemplo. Puede ser en el matrimonio también. Yo quiero que mi esposo sea más romántico. ¿Cuántas mujeres quieren que su esposo sea más romántico? No escuché ni un amén porque lo tengo aquí de texto, pero sé que hay aménes por ahí. ¿Cuántos quisieran que sus novios sean más románticos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Para que haya cambios profundos bíblicos, tiene que haber un proceso. Un proceso de análisis. Dije lo de romántico también como un ejemplo, mis hermanos. Eso no, es un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo mejor bíblico para dejar el romanticismo. Yo quiero que esta persona, que su sí sea sí, su no sea no. Vamos a ver un pecado bíblico. Que su sí sea sí, su no sea no. ¿Cómo eso puede ser posible? Oye, tú tienes que empezar a decir que sí y al no, no. Tienes que empezar a analizar. Tienes que empezar a evaluar. Mira lo que vamos a hacer. Tú vas a poner una agenda. Tú vas a hacer una agenda. Y en esa agenda tú vas a anotar todo. Y cuando pase algo, tú vas a decir no. ¿Y sabes qué? Los que han batallado con eso saben que pueden tener la agenda delante de ellos. Y con todo y eso van a decir, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque esa actitud no se cambia con un cambio de conducta. Cambia con un cambio en el corazón. Cuando esa persona reconoce que la Biblia dice, no juréis, sino que su sí sea sí y su no sea no. Cuando esa persona reconozca y diga, yo estoy mal delante de Dios, yo tengo que cambiar, Señor, yo me arrepiento de tirar tu testimonio por el piso. Padre, perdóname, Señor, perdóname. Y de ahí en adelante, aunque sí hace falta una agenda para poner todo y escrito, pero mi corazón sabe que no puede fallarle a Dios. Y ahí los cambios van a ser profundos. Porque el cambio de conducta viene después de un dolor y del arrepentimiento. Mis hermanos, por eso es que lamentablemente muchos de nuestros hijos, en general del pueblo cristiano, cuando tienen la mayoría de edad, se van. Y es porque nunca hubo un cambio de conducta, pero nunca hubo un cambio del corazón. Solamente hubo cambios de conducta. Y su conducta era de X manera porque había una presión para que él se comportara de esa manera. Pero él nunca lo entendió. Y mucha gente dice, oye, pero ese muchacho tan calladito que era. Oye, siempre con su papá y su mamá, mira, siempre. Tan pronto se fue a la universidad, ¿qué pasó con él? ¿Se perdió? Él siempre estuvo perdido. Su moralidad siempre fue así. El problema es que cuando estaba dentro del hogar, él se comportaba de una manera, pero su corazón no. Su corazón no. Por eso hay libros que se llaman, como el de David Paul Tripp, que se llama Pastorea el corazón de tu hijo. Pastorea el corazón de tu hijo. Y hay otro que es Pastorea el corazón, no, Tiempo de oportunidad, si no me equivoco se llama, ¿cierto? Yo creo que Patricia lo tenía, o alguien me habló, no sé si era Patricia o Jimari. Tiempos de oportunidad, que era de Paul Tripp, de cómo pastorear el corazón de los adolescentes. Cómo pastorear el corazón. Y él dice, en el pastorear el corazón del niño, él dice algo, él dice, a veces tenemos dos hijos y los dos llegan cogiendo a una bicicleta y empiezan a pelear y uno le dice, bueno, ¿quién llegó primero a la bicicleta? Tú llegaste primero a la bicicleta, pues entonces cógela tú y tú esperas. Dale media hora y él media hora, pero tú, como él llegó primero, dale. Entonces él dice, no, eso no es así. ¿Quién fue el último que utilizó la bicicleta? Yo lo usé ayer. ¿Y tú cuándo lo usaste? No, yo lo usé hace 5 días.
Ok, pues entonces úsala tú primero porque llevas más tiempo sin usarla. Y tú esperas y después vas tú. Él dice, por eso hoy tenemos la gente peleando en los malls por un parking. Porque le hemos enseñado desde pequeño que el que llega primero es el que tiene el juguete. Y el que llega primero es el que se lo merece, no el que más lo necesite. Pasa o no pasa en nuestra mente cuando alguien nos coge un parking. Y uno esperando y de momento ¡fuap! Y se mete. Nosotros mismos hemos creado ciertas cosas en nuestra familia. Entonces, miren esto, versículo 11. Miren el versículo 11. Versículo 11 dice, miren el cambio. Tan solo, versículo 11 de 2 Corintios 7, dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Miren cuál es la verdadera tristeza, la que produce arrepentimiento, dice, que proviene de Dios. Dice, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación por lo que hizo, tal preocupación, tal deseo vehemente, tal deseo de verme. ¿Por qué? Porque ellos odiaban a Pablo. Ellos estaban molestos con Pablo y no querían saber de Pablo. Pero cuando hubo un verdadero arrepentimiento en ellos, ya ellos, en vez de huir de Pablo, ellos querían ver a Pablo. Tal celo, tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir ¿qué? La situación. Es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no es como, miren, el que está verdaderamente arrepentido, hay que decirle, hey, ya no pida más perdón ya. Ya no pida más perdón. El que no está arrepentido, el primer perdón, ¿cómo lo pidió? Con las muelas de atrás. Y uno le dice al hijo, vete, pídele perdón a aquel. Pero voy a seguir pidiendo perdón. Pero qué increíble, voy a seguir pidiendo perdón. Ya pedí perdón aquí, voy a tener que pedir perdón allá. El que está arrepentido verdaderamente, ¿qué hace? ¿Qué yo tengo que hacer para corregir esta situación? ¿A dónde yo tengo que ir? Ese hermano que antes, o esa hermana antes que yo no quería verla, ahora yo la extraño, yo quiero verlo. Yo quiero estar cerca. Tal fervor, miren, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre. Oye, yo le fallé a Dios, yo pequé contra Dios, yo quiero limpiar su nombre. Tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mis hermanos, eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo. Cuando Dios, si vemos otra vez el versículo 1, regresa, oh Israel, a tu Dios porque tus pecados te hicieron caer. Confesiones, versículo 2, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor, de Oseas 14. Vuélvete al Señor. Mis hermanos, esto es importante porque lo que Dios está pidiendo de nosotros, de nuestra vida cristiana, es una vida profunda. Es un anhelo profundo. Cuando nosotros pecamos contra Dios, Dios no simplemente está diciendo, vuélvete, dale, ven. Comienza a hacer lo que es bueno, dale. No. El vuélvete implica que tu corazón sea lastimado, que tu corazón se cargue por lo que hiciste. Que ese corazón lastimado te lleve a un cambio profundo en tu alma, donde tu corazón ya no desea hacerlo. Y eso cambiará tu conducta. Yo quiero que tú regreses, pero de esta manera. Y por eso estoy aclarando eso, porque puede ser que Dios diga, puede ser por ejemplo que estemos aquí y digamos, yo necesito arrepentirme de X cosa, yo estoy pecando en esto y Dios me está diciendo, vuelve, Señor, yo quiero volver, sí, voy a volver. No, el Señor está diciendo, no, ese vuelve es un cambio profundo en tu alma. Yo quiero que tu alma sea transformada.
Yo quiero que ya no sea igual. Yo quiero que te pese el haber pecado. Eso es lo que yo quiero. Y miren las promesas de Jehová ante ese arrepentimiento. Miren estas promesas. Y esto es importante, mis hermanos. Esto es importante. Y es importante cuando estemos evangelizando, cuando estemos hablando del evangelio. Es importante también para nosotros. Miren el segundo punto. Dice, la promesa de Jehová ante ese arrepentimiento. Miren esta promesa. Versículo 4. El Señor dice, no sé si sale por el versículo 4. El Señor dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe. ¿Qué significa la palabra entonces? Después. ¿Después de qué? Del arrepentimiento. Después de la tristeza. Después del dolor de corazón, después de la transformación del corazón y después del cambio de conducta, entonces yo lo sanaré. Entonces, eso es una condición. Entonces, ¿Dios escucha toda oración? No. Bueno, no va a contestar positivamente toda la oración. Él está diciendo, entonces yo lo sanaré de su falta de ¿qué? Oye, pero ¿por qué dice de su falta de fe? Si es lo que le está diciendo, ustedes se fueron y buscaron otros baales. Ustedes buscaron otros dioses en su vida. Ustedes viven de una manera diferente, está diciendo Dios. Ustedes están buscando y saciando su corazón en todo lo demás y me han abandonado a mí. Y es la primera vez, si no me equivoco, en el libro de Oseas, que él dice que el tú adorar a otros dioses y no a Él es una falta de fe. O sea que cuando nuestra vida gira en torno a otras cosas en vez de a Dios y su gloria, Dios lo ve como una falta de fe. Él dice, entonces yo lo sanaré de su falta de fe, pero miren qué impresionante. Mi amor no tendrá ¿qué? Límites. Aunque ustedes cuando estaban enamorando a sus parejas decían, yo te amo sin límite, con todo mi corazón, y con toda mi alma y con toda su mente. Quizás hace tiempo no lo dicen. Estoy como romántico hoy, ¿verdad? Como estoy viendo a alguna persona vestida de josa, quizás eso está influenciando mi manera de... Aún cuando un novio, una novia, un esposo, una esposa te dice, te amas sin límite, va a haber un límite. El límite quizás es lejos, no es tan cerca, pero va a haber un límite. Pero cuando Dios dice, te voy a amar sin límite, a ver, no es lo mismo. Y Dios dice, te voy a amar sin límite, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los Líbanos, como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene ¿de quién? De mí. ¿No le dan deseo a uno hasta de arrepentirse? Dios está diciendo, Israel, arrepiéntete. Que tu corazón sea transformado, que tu tristeza sea verdadera, que tu conducta sea diferente. Porque cuando eso pase, entonces yo te sanaré de tu falta de fe y mi amor por ti no tendrá límites. Mi enojo se habrá desaparecido para siempre. Yo seré, miren lo que dice, impresionante, yo seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio.
Dice el versículo 7, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Impresionante. Dios está diciendo arrepiéntete. Y cuando tú te arrepientas, tú vas a vivir bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. El Señor está inspirado, está haciendo una poesía y nos está diciendo, yo los voy a bendecir, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar, yo voy a ser como un árbol, mi sombra los cubrirá completamente. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contestas tus oraciones, yo soy. Y te cuido. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Esto debe darnos deseo de empezar a analizar. Señor, que yo me toca arrepentir. Yo quiero arrepentirme. Yo quiero estar cerca de un Dios que me ama sin límite. Y esa es la diferencia del alejamiento del pecado. Escuche bien, mi hermano. Esa es la diferencia por el cual, ojalá que el Espíritu Santo entre esto ahí en nuestra mente y se quede grabado toda la vida. Esa es la diferencia del legalismo y aquel que hace las cosas por amor. Porque el legalista hace lo mismo que el que lo hace por amor. La diferencia es que las intenciones por las cuales lo hace muchas veces es por miedo. Pero el que es por amor dice, Señor, yo quiero arrepentirme. Yo no sé si usted o yo, pero yo leyendo esto, yo digo, Señor, yo quiero arrepentirme. Y no puedo decir, ¿y de qué me voy a arrepentir? Porque cuando yo analizo mi mente hay muchas cosas por las cuales me tengo que arrepentir. Pero el Señor dice, arrepiéntete de hacer lo que es contrario a mí porque yo te voy a bendecir. ¿Pero qué significa? Si tú y yo sabemos que estamos haciendo algo en contra de Dios, entonces eso es lo contrario. Si tú y yo sabemos que estamos viviendo en contra de Dios, que Dios dice claramente que no hagamos algo y nosotros seguimos haciéndolo, entonces todas esas bendiciones de Dios no estarán. Todas esas bendiciones de Dios no estarán, sino que nuestro pecado nos llevará a la destrucción. Mis hermanos, el pecado destruye. Por más lindo que se vea ahora. Y el punto es que nosotros comenzamos, pero es que Dios sabe. Es que Dios sabe. Mis hermanos, a lo que Dios dice que no es no. Es no. Y si Dios dice que no, es no. Y si ahora mismo tú analizas tu vida y sabes que hay algo en tu vida que está desobedeciendo un mandato de Dios, Dios te está diciendo, conviértete de eso. Que tengas un dolor profundo en tu corazón, que dejes de actuar así, que tu corazón sea transformado y que tengas un cambio de conducta. Porque entonces yo te sanaré de tu falta de fe, te amaré sin límites, vas a sentir eso refrescante como el rocío del cielo, florecerás como el lirio, yo seré tu sombra, el grano y todo florecerá, porque yo soy el que te da frutos. ¿Ese es el Dios que la gente cree del Antiguo Testamento? No. Y último, el texto dice, y contesta una pregunta, y con esto termino. ¿Cómo estamos viviendo ante Dios? ¿Cómo estamos viviendo ante Dios? Versículo 9. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Escuchemos con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Mis hermanos, aquí está diciendo, todos los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. ¿Cuál es ese camino? Cristo es ese camino.
El Señor dice, en 1 de Pedro capítulo 2, Dios dice, yo expuse sobre Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Pero aquel que no crea ya será avergonzado porque no ha creído. Y esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo y piedra de tropiezo. Mis hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto que arrepentíos y convertíos. Mis hermanos, Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario para salvarnos. Y cuando Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de arrepentimiento, yo creo que es posible que la estemos viendo de mala manera. Cuando alguien esté, oye, pero es que me tengo que arrepentir y lo vea de mala manera, tiene un problema, porque es que el arrepentimiento es una oportunidad. El arrepentimiento es una oportunidad de cambio, el arrepentimiento es una oportunidad de transformación, el arrepentimiento, sinceramente, en sí mismo es un cambio. Dios está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el rey de los cielos y de la tierra. Que sus corazones cambien y sean transformados por mí. Ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin transformación no hay. Mis hermanos, estamos viviendo los caminos de Dios. Los mandamientos de Dios están siendo gravosos para usted y para mí. Él dice que sus mandamientos son rectos y que los justos viven por ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Vivamos para Cristo. Y si hay algo, mis hermanos, que usted y yo tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos. Pero arrepintámonos de corazón verdadero. Que Dios, no sé usted, pero mi oración es que Dios... Yo le decía a otro hermano que hay un libro que yo sé que muchos de ustedes lo han leído, que son pecados respetables, que son pecados que nosotros ya estamos acostumbrados. José Luis lo menciona mucho ese libro. Que el Señor cause una tristeza tan profunda en nuestros corazones porque no estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Que cause, que el Espíritu Santo nos mueva a una tristeza tan profunda, tan profunda, que nuestro corazón sea transformado o convertido de esos malos caminos. Mis hermanos, no intentemos que nuestras conductas cambien sin que el corazón haya sido transformado primero, porque es imposible. Nuestros matrimonios necesitan ser transformados de adentro hacia afuera. Nuestras familias necesitan ser transformadas de adentro hacia afuera. Necesitamos volvernos a Dios. Y este libro de Oseas, esta profecía nos ha dicho, ustedes se han alejado de mí, pero aquí estoy yo, regresen. Regresen. Ténganme a mí como primero en sus vidas. Aléjense de todos los dioses que no son dioses. Eso es la exhortación del versículo 8. Oh Israel, oh hijo mío, mantente lejos de los ídolos. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 8. Porque mantente lejos. Mis hermanos, el internet no es nuestro Dios. El Facebook no es nuestro Dios. YouTube no es nuestro Dios. Los juegos de PlayStation no son nuestros dioses. Las carreras que hemos estudiado no son nuestros dioses. La casa, el dinero no es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él está diciendo, oh Israel, mantente lejos de los ídolos.
Mantente lejos de otras cosas, que yo sea lo primero en tu vida, no tu trabajo ni tú mismo. Que yo sea lo primero en tu vida, mantente lejos de los ídolos. ¿Sabes por qué? Porque yo soy el que contesta tus oraciones, yo soy. Yo soy el que contesto tus oraciones y yo soy el que te cuido. Yo soy como el árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene ¿de quién? De mí. Así que aléjate de ti mismo. Mis hermanos, nuestros corazones tienen que ser satisfechos en Dios, no en lo demás. Porque la cruz de Cristo es suficiente para llenar nuestras vidas. No necesitamos nada más. La salvación que Cristo nos da es más que suficiente. Es mucho más de lo que nos merecemos. Por eso muchos misioneros han muerto sin nada en esta vida, pero sin necesidad de nada, porque con Cristo lo han tenido todo. Ojalá que nosotros podamos vivir así, porque al final Él dice: yo soy el que contesto tus oraciones y te cuido, yo soy el que produzco frutos en ti. Que el Señor nos ayude y nos guíe al verdadero arrepentimiento, a volver a Él. Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de arrepentirnos. Padre, gracias. Ayúdanos a ver el perdón y el arrepentimiento como un acto de misericordia y de bondad. Padre, porque tú simplemente puedes decidir nunca más trabajar con nosotros, pero has decidido invitarnos. Padre, y qué amor tan grande has dado. Padre, qué promesas tan grandes y tan hermosas nos has dado. Padre, al ver tus promesas debemos ver el arrepentimiento como la más grande oportunidad de nuestras vidas. Porque el arrepentimiento nos acerca a ti. Padre, transforma nuestros corazones. Padre, aquí hay hombres y mujeres que necesitan ser entristecidos, que necesitamos ser entristecidos por ti. Padre, necesitamos cambiar tantas cosas en nosotros. Necesitamos cambiar tantas cosas dentro de nuestro corazón, tantas frustraciones, tanto enojo. Padre, necesitamos cambiar tantas cosas personales. Padre, necesitamos que nuestros matrimonios cambien. Necesitamos tener matrimonios que glorifiquen tu nombre y que tú seas el centro, que tu palabra sea el centro. Necesitamos familias que te adoren y te glorifiquen a ti. Padre, necesitamos todas estas cosas, pero hoy por medio de tu palabra hemos entendido que necesitamos que tu Espíritu Santo nos lleve al quebranto. Que provoque esa tristeza en nuestros corazones. Y que esa tristeza, que según tu voluntad, nos lleve a una transformación del alma. Y que esa transformación del alma traiga una transformación de conducta. Padre, tu palabra también dice que hay gente que se va a entristecer, pero es para muerte, porque la tristeza se queda solo en tristeza. Señor, nosotros queremos ser entristecidos para salvación, como dice tu palabra. Queremos ser entristecidos conforme a la voluntad de Dios, que provoque cambios profundos en nuestra vida, nuestro corazón y nuestra conducta. Porque al final, el día que te hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese día no tan solo hemos tomado una decisión de seguirte, sino hemos tomado una decisión de vivir para tu gloria y para tu honra. Necesitamos de tu compañía. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo
mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida Por nosotros, por De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor, que Él dio a su vida por nosotros, por nosotros. sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Padre, gracias por tan grande amor. Hemos acabado de escuchar por medio de tu palabra el gran amor que has tenido para con nosotros, que a pesar de nuestra infidelidad, de que nosotros nos alejamos de ti, tú permaneces fiel, Dios amoroso y justo, y nos llamas al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Te suplicamos, mi Dios, que no solamente esta palabra haya calado en nuestros corazones, sino que nos lleve, mi Dios, a arrepentirnos de todo aquello que tenemos que arrepentirnos. Te lo suplicamos, Padre. Te lo imploramos y te damos gracias por tu palabra. Amén, amén y amén. Mis hermanos, este próximo miércoles no nos reunimos. Sí, volvemos a reunirnos el próximo domingo a las 9. Continuamos con el estudio bíblico y estamos despedidos el viernes.
el viernes los jóvenes. Y si los padres tienen alguna pregunta relacionada a la crianza de los jóvenes, de nuestros hijos, pueden anotarla y echarla donde mismo se echa las ofrendas y ahí se van a estar recolectando. Así que Dios los bendiga mucho.